Bienvenidos. Uno de los aportes o competencias que brinda la historia es la crítica bibliográfica, por lo cual en este apartado nos vamos a dedicar a hacer un repaso sobre la evaluación crítica de un artículo. ¿Qué es una evaluación crítica de un artículo? Bueno, se pueden tener muchos criterios y muchas evaluaciones. Una de ellas nos diría que es una revisión que combina una serie de elementos que son fundamentales para nosotros los historiadores. Uno de ellos es, desde luego, reconocer los aportes que tiene el artículo, por lo cual debemos hacer un resumen lo más detallado posible donde se rescate el espíritu del autor. Asimismo, debemos realizar una valoración de los conceptos que se encuentran en el libro. Recordemos que la historia maneja categorías intermedias, por lo cual siempre es importante estar atentos a cómo es que un autor maneja los conceptos, las nociones e indicadores para poder nosotros utilizarlos como parte de nuestra estrategia metodológica. Precisamente, ese cuidado nos lleva a poner mucha atención a cómo son utilizadas las fuentes y qué estrategias utiliza el autor. Desde luego, nosotros no nos podemos quedar simplemente con el resumen o los conceptos y valorarlos acríticamente. Tenemos que tomarlos hacia nuestro problema de investigación y ver qué tan factibles son para aplicar estos a nuestro trabajo. De ahí que en este módulo les recomendamos que puedan visitarse varios artículos usualmente ubicados en las páginas de los reviews precisamente de historia. Ahora, un artículo por sí mismo requiere toda una valoración de elementos. Así es que debemos seguir como tres grandes dimensiones. Una parte sería la revisión documental, una segunda sería la revisión de nuestras propias notas en torno a ese artículo y tercero sería una evaluación integral. Comencemos con la primera parte, es decir, con la revisión documental. Como ya hemos dicho, nosotros requerimos para tener un documento una lectura resumida de la misma. De ahí que para este resumen debemos tener una visión global del artículo. Para eso debemos poner especial atención al título, al abstract, a la introducción, a los títulos de las subsecciones y desde luego a las conclusiones. Asimismo, debemos leerlo sin tomar notas para tener una idea general de su objetivo e idea principal. También debemos leer el artículo, pero esta vez con una visión analítica, tomando ideas de las ideas principales y principalmente rescatando el tema central o la problemática. Aquí todos estamos acostumbrados a subrayar nuestras ideas importantes y hacer las anotaciones ya sea al margen o en un papel o ficha. Realizado la parte anterior, nos tocaría hacer después una revisión de nuestras notas, ya sea que las hayamos subrayado, escrito en una ficha o en un documento. Aquí nosotros debemos revisar nuestras notas asegurándonos que ellas incluyan el propósito principal del artículo, la metodología usada y principalmente las conclusiones y los resultados del autor. Estas notas que nosotros hemos realizado deben ser la base para establecer nuestro resumen. Debe agregarse que si nosotros estamos haciendo un estado de la cuestión o estamos preparando un balance para un artículo, nosotros debemos resumir precisamente estos hallazgos o estas notas que hemos encontrado en el artículo en 3, 4, 5 párrafos donde nosotros podamos rescatar cada una de las dimensiones que hemos mencionado. Entre esos, los aportes del artículo, los conceptos, la metodología, las fuentes y nuestra valoración para la problemática que estamos utilizando en nuestro balance. Asimismo,
debemos asegurarnos en ese proceso que hemos respetado las ideas del autor y que hemos tratado de manejar sus problemáticas. Logradas las dos partes anteriores, tenemos una tercera que las podemos dividir en dos grandes dimensiones también. Uno, referente a la pertinencia del artículo. Segundo, la presentación de la metodología que hizo el autor. En esta parte, digamos, tenemos la primera situación, pertinencia del artículo. Para esto, nosotros tenemos que ver cómo es que este artículo ha llegado a contribuir ya sea a una problemática o a la disciplina en general. En este caso, nosotros tenemos que atender a esa contribución original, ya sea en términos de la lógica del punto de vista presentado por el autor o la validez de la evidencia presentada. Asimismo, debemos tener en consideración el marco teórico usado. En este marco, nosotros debemos señalar qué tan válido es y si es utilizado en una forma apropiada para nuestro propósito o por el propósito que se planteó el autor. Ahora, dentro de esta dimensión también debemos rescatar la metodología utilizada. Aquí nosotros tenemos que valorar si la metodología fue lo más apropiada, si se expresó claramente, si esa metodología, a pesar de ser bien utilizada y claramente apropiada, tuvo alguna debilidad. A veces en historia nos encontramos artículos sumamente interesantes, pero que al final se convierten en trabajos monofuentistas, es decir, que el autor solo se basa en una fuente y a pesar de tener una estrategia brillante, no llega a abordar con suficiente claridad la problemática analizada. ¿El estudio es suficientemente comprensivo o preciso? Esta es una otra interrogante que nos debemos de hacer para evaluar la metodología. Y lo otro es si el autor ha omitido, ya sea por tiempo, por recursos o por la problemática que planteó, algún aspecto que nosotros sí consideramos importantes y que nos hubiera facilitado la investigación. En esta misma línea de resultados, nosotros debemos valorar si lo que nos está presentando el autor es en forma clara y total de acuerdo a lo prometido tanto en los objetivos, en la metodología o en el marco teórico. Y aquí nosotros tenemos que hacer una valoración si estos resultados son consistentes con la metodología, con las fuentes y el marco teórico. Es muy común que los historiadores abandonemos nuestro marco teórico y nuestra metodología después de pasado la formulación del proyecto. Este error ocasiona que muchas veces proyectos sumamente interesantes queden en el olvido. A esta situación tenemos que agregar cómo nosotros podemos valorar la interpretación que hace el autor. Recordemos que han existido grandes problemáticas que simplemente por la visión o el enfoque que presenta el autor nos deja de lado otros grandes posibles hallazgos. Aquí tendríamos que considerar si el autor toma en cuenta todos los datos o ignora algunos que pudieron haber sido también relevantes para su investigación. Finalmente, nosotros debemos hacer una valoración final que nos permitirá a nosotros avanzar en nuestro propio proyecto. Y en este caso, tienen que ser relacionadas con la validez de esas conclusiones, la precisión y el rigor con que el autor trató esos tópicos y el valor con respecto a otros artículos que están en el mismo tópico. Es fundamental poner a discutir todo artículo con otros artículos que hayan tocado la misma problemática. ¿Hasta qué punto nosotros podríamos valorar que este artículo satisface las necesidades específicas de un usuario específico como somos nosotros o de cualquier otro lector? Con esta valoración queremos finalizar esta primera balance con respecto a la evaluación crítica de un artículo. Gracias por su atención y esperamos que en otros módulos podamos ahondar más sobre las especificidades y competencias de la historia. Gracias.